¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Por acá el apóstol Ramón Pacheco, queriendo entregar una palabra del Señor hasta ahora. Estamos aquí en la Casa de Restauración Jesús el Camino, del sector de la Golondrina, donde está el encargado, el misionero Daniel Díaz. Y Dios me inspiró para poder entregar un mensaje en este momento, porque siempre es necesario escuchar palabra del Señor. Amén. Amén. Así que estamos contentos. Quiero hacer un saludo a nuestra pastora presbítero y también a mi esposa Erika Honores Montoya, Dios la bendiga, junto a mis hijas, a mis hijos, que Dios les bendiga mucho. Así que aquí estamos saludando también a los que se están incorporando, a nuestro hermano evangelista Mauricio Figueroa Lago, ¿cierto? El cual también está en integrante de este video, así que Dios lo bendiga mucho. Bueno, hoy día Chile, y no solamente Chile, sino que muchos países están en este tema del coronavirus y hay mucha gente que está falleciendo, hay muchas personas que han muerto, viendo la redundancia de la palabra, y familias completas sufriendo. Y uno se pregunta por qué hay tantas cosas, tanto dolor, tanta tristeza, tanta amargura, por qué están sucediendo estas cosas. Y uno le echa la culpa muchas veces a Dios, a los cristianos, le echamos la culpa a todo el mundo, pero no nos damos cuenta de lo que está sucediendo realmente dentro de nuestros corazones y generalmente dentro del pueblo de Dios. Yo hoy día quisiera hacer un mea culpa a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a aquellos que dicen tener el Evangelio de Jesucristo en sus corazones y de alguna forma se han desviado, lo hemos desviado del camino correcto, cayendo en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, no haciendo caso a lo que está escrito, sino que a lo que nosotros creemos, una vida filosófica según a nuestra manera y no conforme a lo que está escrito en la Biblia. Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y el apóstol Pablo dijo que cuando digo hombre también digo mujer, que le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. A veces nosotros tomamos decisiones que no están bien pensadas, no están bien dirigidas y estamos complicados, ¿cierto? Saludo a nuestro hermano Marcelo Meneses desde el sector del Castillo, ¿cierto? Así que lo bendecimos. Él me da a Josué 25:15, aleluya, gloria a Dios, Dios lo bendiga, siervo de Dios. Y como les digo, estamos con este proceso de la cuarentena a nivel nacional. Se vienen las fiestas patrias ahora en septiembre aquí en Chile. Quieren dar permiso para estar con una cantidad de personas dentro de la casa y otra cantidad fuera de la casa. Y está todo complicado. Saludo también desde Bolivia a nuestro pastor y amigo Ingo Salvatierra. Shabbat Shalom, querido siervo. Shabbat Shalom, Isha Elohim Ebenu Shalom Alejem. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Y estamos con este problema. Y hoy día Dios ha plantado en mi corazón este mensaje y lo vamos a ir a leer. Está en el libro segundo del Antiguo Testamento, Éxodo, ¿cierto? El libro de Éxodo, capítulo 3, verso 7. Y lo voy a leer en el nombre de Jesús y dice así. Y dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, de la etita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Tremenda palabra que el Señor permite que nosotros tengamos como un precedente, como una base, el segundo libro que escribió Moisés, el libro de los Éxodos, o que significa salida. Realmente el pueblo de Dios
desgraciadamente está en un sistema de esclavitud del sistema, del nuevo orden mundial, etcétera, en el cual estamos sumidos, escondidos, sin poder entregar públicamente o en comunidad el Evangelio de Jesucristo por esta enfermedad, por esta plaga que está en la tierra llamada COVID-19 o coronavirus, la cual ha matado a muchos lo ha matado. Y también se ha ocupado este coronavirus inteligentemente por muchas fuerzas de gobierno para poder impedir que el pueblo de alguna forma pueda tomar marchas pacíficas o algún tipo de manifestación en los países y así poder maniobrar el mundo por intermedio de este nuevo orden mundial. Pero ¿por qué se deben estas cosas? ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? Porque Dios lo está permitiendo. Netamente es porque el pueblo de Dios, que somos nosotros, porque Dios habita en nosotros. Los templos hechos por mano de hombre son hechos por el hombre, nosotros somos hechos por Dios. Y Dios habita en el corazón de las personas, de los hijos de Dios, no de todos, de los hijos de Dios. Entonces nosotros somos la iglesia de Dios, donde Dios habita. Pero muchas veces la iglesia se ha desviado del camino correcto, cayendo en las políticas, cayendo en la filosofía, como conversábamos al comienzo, llevando un evangelio light, un evangelio simple, un evangelio cobarde, un evangelio no de fruto, sino que de palabrería. Porque hoy día el hombre y la mujer se llenan la boca de palabrería, como muchos políticos que se llenan la boca de palabrería ofreciendo al pueblo infinidad de soluciones, pero no hay ninguna solución porque son palabrerías huecas, sin profundidad, solamente son adornadas y mucha gente cae en el juego y caen y creen, y cuando llega el momento de tener la acción, lo ofrecido, se desvanece porque son sin fundamento, son palabras que uno lanza al aire. Las palabras, como dice por ahí algún dicho, un dicho secular, un dicho de nuestra nación Chile, las palabras se las lleva el viento. Hoy día el hombre se disfraza de cristiano. Hoy día el hombre o la mujer se disfraza de cristiano. Ponemos circunstancias, como tienen que vestir, cómo tienen que hablar, cómo tienen que usar el cabello, cómo tienen que comportarse, etcétera, 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 etcétera. Pero no hacemos nada de lo que nosotros mismos predicamos. Somos como el dicho catica, que predicamos pero no practicamos. Somos como los fariseos, que por fuera nos vemos hermosos, pero por dentro estamos todos malos y muertos. Aquí el pueblo de Israel había sido grandemente bendecido, ya que había una hambruna tremenda en el tiempo de Jacob, y donde José, uno de los hijos desechados por los hermanos e hijos de Jacob, desechado por tener un llamado muy diferente, el cual fue vendido a los moabitas hasta llegar ahí a Egipto por un propósito. Usted conoce la historia. Y cuando hubo el hambre, Dios levantó a José, el cual fue el segundo en Egipto, el cual trajo a su padre Jacob y a sus hermanos perdonándolo, que es importante el perdón. Y luego ellos vivieron ahí bendecidos, sin pasar hambre, frío, estando protegidos por un imperio de aquellos tiempos llamado los egipcios, y no había ningún problema. Lo único era adorar a Dios. ¿A cuál Dios? Al único y al Salvador. A Yahweh, a Jehová de los ejércitos en aquellos tiempos. Pero desgraciadamente el hombre empezó a introducirse en sus pensamientos propios. La mujer empezó a mirar lo que no tenía que mirar, al igualmente el hombre. Por querer ganar una moneda, muchos le sirvieron a egipcios como trabajadores y tenían que empezar a hacerle gracia al jefe, hablemos así, al patrón, porque todavía no había esclavitud. Le empezaron a agradarle, entonces de repente había que limpiar el monito de yeso, había que vendar el monito de piedra, había que adorar a los dioses de alguna forma para agradar al hombre, porque a veces nosotros como cristianos queremos más agradar a los hombres que a Dios. Y así empezaron a desvanecer la fe verdadera del Dios único verdadero, el Eloheinu,
el único, el todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, y empezaron a caer en idolatría, en pensamientos propios, empezaron a hacer lo que hacían los egipcios, cayendo en la abominación delante del Señor, y Dios se empezó a doler, y Dios le empezó a desagradar la situación de su pueblo que estaba adorando dioses paganos. Y adoraban a hombres, se hicieron amigos de egipcios que adoraban otras cosas, hacían cosas, otro tipo de costumbre indecorosa, y ellos, por agradar a los egipcios, a sus jefes, o a las personas que ellos sentían como personas amigas, hacían lo malo para agradar. Qué tremendo, ¿eh? ¿Por qué marco la connotación de agradar? Porque hay muchas veces que uno quiere agradar a los hombres, a los pastores, a los apóstoles, a los obispos, a los jefes, a los capataz, a los cabos, a los sargentos, si son militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos cosas a veces deshonestas, a veces somos corruptos por agradar al hombre, pero nos damos cuenta que al que tenemos que agradar es a Dios. Amén. Porque si el hombre muere, no le da salvación a usted. El único que le puede dar salvación es Jesucristo. No hay otro. Y Dios permitió la esclavitud. El pueblo de Israel empezó a prosperar porque aunque el hombre esté haciendo lo malo y siendo hijo de Dios, aún así Dios lo prospera. Porque el que quiebra los compromisos, el que quiebra los pactos, es el hombre. Dios, cuando te ofrece algo, te lo cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Él si te dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Tarda a veces, pero Él no olvida, porque es Dios. Nosotros somos los que decimos, te vamos a servir con todo el alma, te vamos a bendecir, Señor, vamos a ser tus hijos, hasta el fin. Y si alguien, yo nunca te voy a negar, y lo primero que hacemos, negamos al Señor. ¿Por qué? Porque andamos buscando lo nuestro, lo propio, o por agradar a otro. ¿Qué aconteció? Que Dios permitió que viniese la esclavitud, el pueblo de Dios empezó a crecer, como decíamos, y vinieron los malos consejeros, permitido todo por Dios para que le hablase al faraón de que el pueblo de Israel estaba creciendo muy rápido y se podían levantar en armas en contra de Egipto. Entonces el faraón escuchó, porque el faraón era egipcio, no era hebreo. Entonces no iba a escuchar a los hebreos, iba a escuchar a sus consejeros, que siempre iban a estar con él, siempre. Y mataron niños y esclavizaron inmediatamente al pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos años estuvo esclavizado el pueblo de Israel? 400 años. En total 430 años en que los niños nacían esclavos y morían esclavos. ¿Sabe lo que es esclavitud? No tener derecho a nada. Ellos no tenían derecho, ellos si morían nomás. Si no tenían para comer, no comían nomás. Tenían que trabajar para comer, eran realmente esclavos, los azotaban, se violaban sus mujeres, mataban sus hijos, los ancianos tenían que trabajar hasta alta altura de edad. Era tremendo, no tenían derecho a nada, ni siquiera, valían menos que un perro, valían menos que un gato. Los hebreos, ahí usted tiene la cultura, la arqueología egipcia, donde hay dioses de gato, dioses de perro, que cuidaban los sectores. Entonces los egipcios los hebreos no valían nada. Pero aún así el pueblo de Israel, aún así el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel estaba duro. No quería entender ni doblegar sus rodillas a Dios Todopoderoso, sino que ellos le servían para poder tener una comodidad, un pedazo de pan, para poder tener cuidado de sus hijos a los egipcios. Tremendo, ¿eh? Eran afligidos, y sobre la misma aflicción ellos se sometían a los egipcios para poder proteger a su familia. Se habían olvidado que el que tiene el poder de proteger la familia y a los hijos es Dios. Se habían olvidado. Pero siempre hay hombres valientes y mujeres valientes que nunca van a doblegar su rodilla a ningún dios de Baal, ni van a andar pendientes de lo que le diga un hombre, una mujer incircuncisa, pecadora, que hace lo malo, que habla bien pero hace todo lo contrario, sino que son hombres que realmente van a seguir a hombres y mujeres de Dios verdadera, con frutos de Dios. Porque no es necesario ser tan espiritual para darse cuenta que por sus frutos se conoce el árbol. Si usted tiene un pastor que acepta plata de tráfico, que acepta plata de robo, que acepta inmundicia, que acepta adulterio, fornicación dentro de la congregación, y pone a esas personas en primeros lugares por un tiempo, por una ofrenda, usted tiene que salir arrancando de ese lugar, porque ese lugar no es de Dios. Esos son egipcios, son israelitas espirituales, esclavos por el faraón, que es el diablo.
Eso es lo que está pasando. Pero siempre hay hombres de Dios y mujeres de Dios, como decíamos, que no doblegan sus rodillas. Y esas personas estaban clamando al Dios verdadero, al único. Le estaban diciendo: Señor, ayúdanos, nos oprimen, nos aprietan, Señor, ayúdanos, Señor, nuestros hijos mueren, nuestras familias mueren, nuestras hijas están siendo violadas, nuestros hijos están siendo muertos y violados, nuestras familias están siendo destruidas, tu pueblo está pereciendo, hay agonía, al único que podemos clamar es a ti, el Señor. Dios estaba ahí observando 430 años, hasta que llegó una oración verdadera, una oración digna, que llegó al tercer cielo y Dios escuchó esa oración. Dios tenía todo un plan de bendición. Tenía todo un plan de bendición. Y por otro lado estaba preparando a un niño. A un niño que también fue nacido como esclavo de una tribu de bendición, donde su madre era una valiente y su padre también, y sus hermanos eran valientes, donde escondieron al niño por tiempo, pero llegó un momento que el niño ya empezaba a llorar, a gritar como niño, y no lo podían esconder más, y Dios le reveló algo a su madre e hizo una canasta, la cual la calefateó por dentro, por fuera, para poder lanzarla a un río, ahí a la suerte, se podría decir, de Dios, como algunos dicen, pero al propósito de Dios, como yo digo. Y la mandó ahí con el niño adentro, y más al fondo estaba la hija del faraón, la cual desgraciadamente no podía dar hijos, según algunos libros apócrifos deuterocanónicos. Su esposo fue un general del ejército de egipcio y había fallecido en una batalla, y no quedó descendencia para ella. Ella estaba esclava, no podía dar hijos, su vientre estaba muerto, no tenía solución. Y por este otro lado, este niño, el cual no tenía ningún nombre, sino que era un niño NN, el cual iba por un río, el Nilo, en el cual habían hipopótamos, cocodrilos, los cuales estaba ahí arriesgando su vida. El niño iba llorando, imagínese usted en la corriente del río, que iba lento, que iba rápido en algunos lados, los roces, la canasta para un lado, para el otro lado. El niño realmente dependía de Dios. Oiga, cuando Dios tiene un propósito con usted, por muy encerrado que se vea y muy solo y mucha corriente lo azote, téngalo por seguro que Dios va a cumplir el propósito. Porque usted nació para un propósito. Y de repente de abajo la hija del faraón mandó a buscar esa canasta que le llamó la atención. Y cuando abre la canasta, Dios hace o empieza el propósito con ese niño. Porque al abrir la canasta, la hija del faraón mira hacia adelante y encuentra un niño. Solamente al verlo, esa mujer quedó liberada. Solamente al verlo, esa mujer dijo: ahora voy a ser madre. Solamente al verlo encontró la compañía como una madre que quiere tener un hijo y descendencia de su esposo. Ella no conocía a Yahweh. Ella no conocía a nuestro Dios. Ella pensó que su Dios, llamado Nilo, le había regalado un hijo. Y ella le puso un nombre egipcio a ese niño, a este libertador. Le puso Moisés. Moisés significa en el egipcio, en el idioma, sacado de las aguas. Por eso que a este niño, cuando el faraón se enteró que era un hebreo que lo había mandado el río Nilo, no lo mataron ni lo destruyeron, como era la orden veredicta de un rey. Porque cuando el rey decía había que hacerlo, se hacía. ¿Por qué no lo mataron? Porque ellos pensaron, permitido por Dios, que el rey, que el dios Nilo, el río, le había regalado un hijo a la diosa de su hija, porque ella era como una diosa para los egipcios. ¡Qué tremendo! Dios marcando un propósito. Este niño fue criado por su propia madre hasta los 8 años, que era el desteto judío, y luego fue entregado en el palacio porque Moisés fue un príncipe de Egipto. Cuando Moisés cumplió 40 años, él sabía, no como sale en las películas, que no tenía idea de dónde venía, no, él sabía quién era. Por eso que nosotros tenemos que más predicar la Biblia que las películas. Él sabía quién era y fue a defender a uno de sus hebreos, y al empujar a un egipcio, el egipcio cayó y se desnucó.
Él tuvo miedo, entró un espíritu de temor en él, de terror, de miedo. Oiga, él era el príncipe de Egipto. Si él mató a un egipcio, en aquellos tiempos lo hubiera matado, no le hubiera pasado nada, porque era el príncipe de Egipto. Tenía su madre, su familia, que era el faraón, la hija del faraón. Pero Dios permitió que se le entrase a él un espíritu de miedo para que pudiese arrancar de Egipto, porque Dios necesitaba hacer un propósito con este hombre. Este hombre se fue por el desierto, se arrancó al desierto del Sin, donde estuvo 40 días y 40 noches, que era imposible que un ser humano pudiese vivir. Pero como le digo, cuando Dios tiene un propósito, no hay desierto que lo mate a usted. Quizás va a pasar soledad, aflicción, va a tener sed, va a tener hambre, va a tener frío, va a tener calor. Va a ver que nadie le va a dar ni la mano. Pero aún así Dios va a estar con usted, porque si usted es infiel, Dios permanece con usted fiel para siempre. Y le va a hacer pasar ese desierto hasta llegar al propósito de Dios. Este hombre pasó y conoció a su esposa, llamada Séfora, hija de Jetro, de uno de los sacerdotes de la tierra de Madián. Esa mujer, Séfora, era pastora de ovejas, la cual le enseñó a pastorear abejas en el campo. Le enseñó porque este hombre no sabía, Moisés no sabía pastorear ovejas, él era un príncipe de Egipto. Y en una oportunidad, una de esas ovejas se fue a un monte llamado el monte Oreb. Y en ese monte Oreb empezó a arder una zarza. Él, por ir a buscar su oveja, se encontró con esa zarza ardiendo. Oiga, hoy día hay muchos pastores, apóstoles, evangelistas, misioneros, etcétera, encargados de obra, que sus ovejas se le están muriendo ahí en el monte Oreb, están solas, se han apartado, están solas y no las van a buscar, hermano. Ahí las dejan. ¿Para qué decirle las que no diezman? Las dejan tiradas ahí. No, hermano, el buen pastor da la vida por su oveja, las va a buscar, deja las 99 seguras y va a buscar a la que se le fue. Este hombre partió y se encontró con esa visión verídica que una zarza ardía. A él le llamó la atención porque la zarza ardía, pero no se consumía. Tremendo. Y en medio de la zarza había un ángel, el cual empezó a hablarle y le empezó a revelarle lo que estaba sucediendo en Egipto. Este hombre, Moisés, era un hombre que pensaba mucho en las cosas y después hablaba. No como algunos lo predican, que era tartamudo. Búsqueme en la Biblia donde dice que Moisés era tartamudo. No, él era tardo para hablar. Tardo para hablar es una persona que piensa y después habla. El libro de Santiago, si usted lo busca en el capítulo 1, Santiago, Santiago, el Nuevo Testamento, él aconseja a nosotros que seamos presto para oír y tardo para hablar. O sea que no creo que él lo esté aconsejando que seamos tartamudos. ¿Se da cuenta usted que a veces predicamos lo que escuchamos y no lo que leemos? Este hombre estaba ahí, él sabía que él todavía había un espíritu sobre él. Todavía ese espíritu del desierto, ese espíritu que se introdujo en Egipto, del terror, del miedo, de perder su vida, estaba en él. Él tenía miedo de volver allá, pero Dios le quería demostrar para lo que había nacido. Él había nacido para libertar a su pueblo de Israel. Él había nacido para que Dios lo respaldara, para que Dios lo apoyara, para que Dios anduviese dentro de él e hiciese esos grandes prodigios, esos grandes milagros. Pero él tenía miedo. Y el Señor le reprendió, le dijo, anda. Y le mostró señales, y aún así él tenía miedo, pero como Dios es un Dios estratega, es un Dios militar, un Dios que tiene las cosas claritas, él dijo, bueno, yo pondré uno a tu lado. Y puso a su hermano Aarón. Aarón tenía 83 años y Moisés tenía 80 años cuando fueron a Egipto. Oiga, nosotros le ponemos cualquier obstáculo al Señor porque tenemos 40 años y nos duelen las piernas para servirle a Cristo. Ellos tuvieron que dejar su familia. Nosotros no, es que no puedo ir a la iglesia porque a mi mamá le duele la cabeza. Ellos tuvieron que dejar familia y partir a la misión. Una misión es una tarea más un propósito. Tenían la tarea de ir a Egipto y el propósito de rescatar al pueblo de Israel. Dios le dio autoridad.
Entonces, como Moisés era príncipe en Egipto, el pueblo de Israel no lo iba a tomar en cuenta porque siempre estuvo en el palacio. Por eso Dios le puso a Aarón, porque Aarón siempre estuvo con con los hebreos. También fue esclavo, lo conocían. Pero Aarón no podía entrar al palacio porque a él lo miraban como un esclavo. En cambio, a Moisés lo miraban como un príncipe. Entonces Dios fue bien claro y bien estratégico para mandar. El pueblo de Israel estaba ahí y aún así, viendo que Dios le había mandado un libertador, no le creían, ni que así somos. Así somos. A veces decimos ver para creer como Tomás, pero no es así. A veces vemos y aún viendo, no creemos. ¿Cuántas veces que estoy contigo y aún no me conoces? Ahí estaba el pueblo, Dios empezó a actuar, empezó a hacer prodigios, empezó a hacer milagros, mandó plagas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mandó 10 plagas por causa de la liberación del pueblo de Israel. Hasta que fueron liberados. Dios ocupó a Moisés y a Aarón para poder libertar al pueblo de Israel. Y aún así, cuando pasaron el Mar Rojo y Dios siguió defendiéndolo en sus espaldas, aún así el pueblo de Israel era un pueblo malagradecido que muchas veces ha mirado nuevamente para atrás para estar con los egipcios, porque los egipcios le daban el pan, le daban el trigo, le daban el agua, etcétera, etcétera, todo gratis, y que a veces nosotros queremos todo gratis y desechamos la bendición del Señor. Así está el pueblo de Israel, el pueblo de Dios hoy día. Estamos esclavos por agradar a los hombres. Viene un alcalde y te pone una buena iglesia y te tapa la boca. Viene alguien que puede ser tu jefe o puede ser tu mando y te hace hacer cosas corruptas y tú las haces por agradar a él y se te olvida a Dios. Estamos enceguecidos, el diablo ha enceguecido el entendimiento de las personas para que no resplandezca la luz del Evangelio. Hoy día estamos muy complicados. Hermano, es que yo soy pastor, es que yo soy evangelista, es que yo soy misionero, es que yo soy apóstol, es que yo hago esto otro. Mire lo que dice el libro de Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Oiga, van a venir muchos diciendo yo fui esto otro, y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Tienes que cambiar tu vida. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que ser hombres y mujeres llenas de Dios. No consiste en la forma de vestir, no consiste en la forma de hablar, consiste en cómo nosotros actuemos, cómo nuestra vida diaria, esa vida escondida, cuando estamos en un baño, cuando estamos en un dormitorio, cuando estamos ahí en la oficina, a donde nadie nos ve, solamente estamos con Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo pensamos? Muchas veces estamos como este pueblo esclavo. Hemos salido de la esclavitud también, pero aún así seguimos pensando como esclavos. Todavía no han salido los espíritus de nosotros que estuvieron allá en Egipto, como le pasó a Moisés. Tenemos que renunciar al mundo. Tenemos que renunciar a esos espíritus, a esos pensamientos, a eso que nos hacía daño, para poder tener una nueva vida y ser libertados. Hoy día no está Moisés, pero sí está Jesucristo para libertar no tan solo tu cuerpo y tu vida, sino que tu alma. Hoy día Dios quiere libertar tu alma, tu corazón, tu espíritu. Hoy día Dios quiere reactivar tu vida. Quiere que seas una persona sobria, con buenos frutos, que no solamente se llene la boca de cosas, sino que haga cosas que la gente vea que hay un cambio, una transformación, para que la familia te acepte, para que tus hijos te amen, para que tu esposa vuelva contigo, para que Dios te bendiga. El pueblo de Israel no quiso cambiar. Muchos murieron por su desobediencia, como hoy día, que con este corona muchos están muriendo por la desobediencia. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado del Señor. Se nos ha olvidado que Dios es perfecto, que Él está con nosotros todos los días,
Hemos dejado la oración. Como no nos podemos congregar, ya no leemos la Biblia. Ya no ayunamos, ya no nos arrodillamos a pedirle al Señor que nos ayude. Ya no nos juntamos como familia y nos damos la mano para orar el uno por el otro. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a ser hermanos de iglesia. De ir 3 veces a la semana, 1 vez a la semana, y ahí alabar al Señor y después volver a la casa y hacer lo mismo de siempre. Hoy día Dios ha trasladado la congregación a nuestras casas, cada casa, para que tengamos un reencuentro personal con Dios. Hoy día el Monte Oré está aquí, la salsa está ardiendo para que podamos conversar con Dios individualmente, personalmente, para que le amemos con el alma, el corazón, con el espíritu. Y no que otros nos muevan, sino que nosotros aprendamos a amar a Dios solito. Y cuando llegue el tiempo de reunirnos el uno con el otro, para que podamos contagiarnos con el poder del Espíritu Santo. Pero hoy día el hombre y la mujer quiere hacer lo que quiere hacer. Hoy día ya no bendecimos a nuestros pastores, que son realmente hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Para qué decir de entregarle los diezmos a nuestros pastores? Las ofrendas, las primicias. Siendo que son hombres de Dios, hay otros que son sinvergüenza, que son aprovechadores y ladrones. Pero hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que realmente se merecen que hoy día usted los bendiga, porque ellos viven de Dios y son hombres que se han enmerado, mujeres que se han enmerado por visitarlo, por amarlo, darle oportunidad de sacarse el pan de la boca. Y ahora usted tiene que bendecirlo a ellos, porque se lo merecen, porque el obrero es digno de su salario. Ellos son trabajadores de Cristo, no como los otros sinvergüenza, que solamente quieren sacar lo malo y no hacen nada. Usted tiene que ser una persona libertadora. Un pequeño Moisés, una pequeña Moisés, que vaya donde sus hermanos, que no tenga miedo, y que por intermedio del poder y de la unción del Señor usted pueda libertar a muchos que están cautivos del Egipto que representa el mundo y del faraón que es el diablo. Dios le ha dado un poder que no todos tienen. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí, te di por profeta a las naciones. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero para eso tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión de servirle a Cristo con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma. Hoy día Dios te quiere libertar. Hoy día Dios quiere transformar tu vida y cambiar tu corazón. Hoy día Dios quiere que seas llamado tierra deseable de Jehová. Que cuando te introduzca a un hogar, ese hogar sea santificado. Para que todo lo que tú pises sea santo, como dice la Biblia. Porque si Dios está contigo, ¿quién va a ser contra ti? Que a lo mejor estás débil ahora, pero cuando llega Cristo al corazón, dice la Biblia, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ángeles de Cristo en nosotros. Y yo creo que si tú estás de acuerdo en poder servirle a Dios con el alma, y si estás descaminado, descarriado, apartado, detenido, hoy puedas hacer esta oración para poder hacer un nuevo pacto con Dios y cumplirlo, y de poder devolverte tu mal camino si has caído en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en el pecado. Abogado tenemos en Jesucristo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero sí dice que los tenemos que ordenar. Y tenemos que santificarnos por intermedio de su palabra, porque su palabra nos santifica. Así que vamos a orar y vas a repetir conmigo. Repite conmigo. Señor, te pido perdón por mi vida. Reconozco con mis labios que tú, Jesús, moriste en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste entre los muertos. Te acepto dentro de mí. Perdóname, Señor. Sáname. Restáurame. Señor, corta toda plaga, toda atadura en contra de mi vida. Renuncio a Satanás y a sus enfermedades, a sus plagas, a su inmundicia. Y acepto a Jesús como mi único Salvador, como mi Dios, como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Si usted hizo esta oración, le tengo una nueva noticia. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, no en un libro de una iglesia determinada, sino que en el libro de la vida. O sea, en Jesús. Apocalipsis 20:11. Él es el libro de la vida. Que Dios te bendiga y recuerda orar sin cesar. Orar. Busca la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Santidad no es usar una corbata gigante, ni una falda que caiga al suelo, ni un terno. Santidad no es andar con el pelo largo o corto. Santidad no es afeitarse o no afeitarse. Santidad es leer la Biblia y ponerla por obra. Lo demás viene solo, por añadidura. Esto es voluntario. El Evangelio de Jesucristo es voluntario, no es obligado. Si tú sientes el llamado de Dios, no tardes en asistir a ese llamado, porque la trompeta del Señor ya está sonando. El Evangelio es la trompeta del Señor. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Shalom Ubrajot.